Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Paulene, ¿cómo está? Buenas noches, estoy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Me gustaría agradecerle una vez más por su presencia aquí con nosotros, siempre con temas interesantes que nos preguntan siempre, que es el protocolo híbrido y protocolo miofuncional y resultado con Engine Aligner Kits. Un tema muy importante, recurrente. Así que estoy segura de que nos va a aportar mucho. Agradecer una vez más en nombre de Aditec la presencia de doctora Darlene, que tiene muchos casos concluidos con Angel Kit. Me parece que será una charla muy importante para todos. Sea muy bienvenida, doctora. El web hour es suyo. Buenas noches a todos. Gracias, Talita. Además, recordando que estamos con la traducción simultánea al español, así que quien tenga interés puede buscar la interpretación para escuchar la traducción de Laura. Muy bien, bienvenidos a este intercambio de experiencias. Yo soy Paulina Cardoso, trabajo ahí con Ángel hace 2 años. Tengo un equipo, doctora Raquel, Beatriz, doctora Arlete, Marise. Somos un equipo de ortodoncistas con odontopediatras. Ellas son ortodoncistas con mucha experiencia en Angel Kit, experiencias muy interesantes. Voy a compartir no apenas casos clínicos, pero también un poco del abordaje oromiofuncional, que es cómo trabajo con la integración de la ortodoncia y la ortopedia miofuncional. También quiero invitarlos al Ortho Experience. Va a ser en Sao Paulo, donde voy a hablar sobre asimetrías faciales y la integración de tratamientos híbridos con alineadores, una charla muy interesante, incluso sobre torcículo congénito, junto con Angel Aligner, y será un gusto compartir con varios profesores. Va a ser el día 19 de agosto, ah, entre las 14 horas, y voy a aprovechar para visitar a mi hija en Sao Paulo, así que será un gusto. Vamos a empezar. Compartir un poco de mi formación. Tengo un máster, me ocupo de ortopedia y oromiofuncional hace 18 años en mi consultorio, también en las especializaciones que he realizado en la ortopedia infantil. Soy embajadora de los aparatos del sistema Healthy Star, miofuncional Healthy Star, también en Estados Unidos, con el profesor Bergson y también con el Carrier. Así que mucha experiencia internacional y nacional. Con Angel Aligner estamos alcanzando ahí 200 casos concluidos. Así que un agradecimiento a todo el equipo que trabaja con nosotros, no solo a los ortodoncistas, pero todos los colaboradores, a Marisa y Mariana. Así que tenemos también un entrenamiento de alineadores aquí en Goiânia. Es un curso online que vamos a manejar en septiembre con un set de casos clínicos que les va a gustar. Sobre el término oromiofuncional deriva de la fonoaudiología, pero también parte de la ortodoncia infantil, donde evaluamos desde el oro funcional, los hábitos vocales, los disturbios funcionales, la posición de la lengua, el tamaño de la lengua, y todos los factores son importantes para el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico funcional, los disturbios del sueño, evaluar el crecimiento vertical y los factores genéticos y hereditarios. Dentro del check-up, además de trabajar con las filosofías y su propia anamnesis, trabajar dentro del aorto, que tiene una diagnosis que nos apoya mucho en las consultas, pero el check-up de motricidad oral tiene que ser muy detallado, no se puede olvidar.
Evaluamos desde la postura del niño, si camina de forma asimétrica en los hombros, si está un poco curvada, si proyecta hacia adelante la cabeza, si tiene los pies hacia adentro, si presenta alguna simetría en las caderas. Así que evaluamos todo, ya sea la evaluación funcional de la postura corporal del niño asociado al patrón facial, si es clase 2 o clase 3, o si es un patrón más vertical o más horizontal, cómo es la sonrisa, si es simétrica, asimétrica. La parte de funciones, principalmente la parte respiratoria, la, el masticar, siempre solicito que mastiquen junto con la fonoaudióloga del equipo, la deglutición para que traguen y ver cómo se comportan. Hemos trabajado también incluso con buenas respuestas luego de una mejora en la masticación. La postura, la posición de la lengua, donde evaluamos también la sensibilidad, la movilidad, la motricidad, la posición de la lengua, si es una posición más alta o muy baja, como vamos a ver en algunos ejemplos, y también la parte de morfología de la lengua, donde puede ser más larga, más estrecha o con macroglosia o una lengua más corta o más proyectada para retrusión mandibular. Principalmente también los labios hipotónicos, labios con interposición de lengua, de labio, interposición, principalmente y sobre todo en la parte de labios inferiores, donde se interpone incluso al tragar y eso perjudica mucho el crecimiento facial. La parte de roncar. Después, luego de esa evaluación, tenemos un check-up del rostro y en estos 27 años de consultorio les puedo decir que los niños que atendemos en la infancia tenemos buenas respuestas en la ortodoncia preventiva y eso reduce nuestro trabajo con los alineadores después. Tenemos el privilegio de poder tratarlos en la infancia o en la adolescencia o en la adolescencia o en la fase adulta, después con menor cantidad de malas oclusiones o tratamientos con alineadores, o con un Select 20, un Select 30 o incluso un Angel Kit. Pero nuestro objetivo hoy día es hablar sobre todo sobre la mordida abierta. Al hablar de niños de 3 o 4 años, cambiar el hábito del chupete, eso ayuda a que crezca de manera correcta para cerrar espacios, para evitar un apiñamiento, pero probablemente un niño ya en clase uno, que es el sueño de todos los ortodoncistas, pero hoy les voy a mostrar un caso complejo de mordida abierta clase 2 con una deglutición atípica y al mismo tiempo con bruxismo. Es un caso muy severo, pero este es un follow-up en donde trabajamos con un aparato miofuncional en la infancia, un aparato que se llama Habit Correcto. No es mi objetivo hoy, pero vamos a hablar sobre mordidas abiertas, protocolo híbrido, protocolo oromiofuncional. ¿Cómo integro yo la parte de los alineadores, Angel Kits, con el oromiofuncional para obtener más estabilidad? Este es nuestro mayor objetivo. Aquí, entonces, sobre la mordida abierta, tiene una etiología muy referente a los hábitos orales, una inclinación severa de los incisivos superiores, una erupción pasiva. Esta erupción puede ser dental, muscular, niños con hábitos bucales de chupete, mamadera, succión de dedos, succión de lengua, que es un hábito muy difícil de cambiar, respirador oral, deglutición adaptada, postura de lengua alterada. La parte muscular engloba mucho la parte dental como la parte esquelética. El esquelético óseo
viene de un patrón vertical, incluso de pacientes que fueron respiradores bucales, presentan clase 2, un exceso vertical de la maxila o rotación de la mandíbula. Intervenir en la mordida abierta, ya sea dentaria como funcional, muscular o esquelética, es muy importante desde la infancia, pues antes de los 7 años de edad logramos una respuesta principalmente, pues 70% de la faz tiene una formación antes de los 7 años o incluso antes de los 9 años, donde la estructura palatina medial aún tiene una abertura, lo que favorece la mordida abierta, pues se relaciona con la atresia maxilar. Pero empezar con un tratamiento sin antes evaluar la clasificación de la lengua, que se puede evaluar de varias formas, desde la parte de la fonoaudiología, que tiene una clasificación simple, eh, de la postura de las papilas, una deglutición funcional, es algo fisiológico y también una interposición de lengua baja o una deglutición adaptada, donde esa lengua realmente no está adaptada, está con una alteración. Esto puede ser en términos de morfología, de motricidad, de movilidad, sensibilidad y postura lingual. Esto es un resumen que realicé. Para los que quieran puedan entrar en mi Instagram, Paulene Cardoce, y me pueden solicitar este resumen. Este es el resumen de un artículo donde se presenta que la postura de lengua para un paciente con mordida abierta o con alteraciones miofuncionales puede ser una postura de lengua alta, horizontal, baja o muy baja. Dentro de esas características, la postura de lengua alta es muy común en mordida abierta de una clase 2. Por estar alta va a vestibularizar los incisivos superiores, pero no modifica, pues está sobre el plano oclusal, no altera la parte de abajo. Es una característica donde se presentan muchos diastemas en la parte superior, pero la arcada inferior permanece normal. En la postura de lengua horizontal también es una lengua más proyectada hacia adelante en el sentido anteroposterior, pero provoca una proyección de los incisivos superiores e inferiores y una deglutición adaptada, pero ya no tiene una deglutición atípica que es muy presente en la postura de lengua baja o muy baja. La postura de lengua baja se presenta por debajo del plano oclusal, como podemos ver en esta parte naranja, está por debajo del plano oclusal. Esta lengua reposa sobre las coronas de los incisivos inferiores y donde los incisivos inferiores se encuentran vestibularizados, ya se presenta una deglutición adaptada y por eso, por estar más abajo que el plano oclusal, lleva a la atresia de la maxila y una mordida cruzada posterior o anterior. Cuando la lengua es muy baja, es algo que está en el suelo bucal. Es muy común en los respiradores bucales. Muy, en muchos casos debido a las amígdalas, casos 2, 3, que tiene amigdalitis muy frecuentes o incluso hipertrofia del adenoide. Esto hace con que el niño, para no tener dolor en la garganta, proyecta la lengua hacia adelante y hacia abajo. Eso provoca una expansión transversal excesiva inferior. Muchas veces vemos una mordida cruzada y nos damos cuenta de que no usa chupete, no usa mamadera y es mucho más debido a la lengua muy baja. Esa lengua baja provoca una expansión transversal inferior y no superior. Entonces vamos a demostrar casos clínicos, pero decirles que esta clasificación de la lengua es fundamental dentro de la ortodoncia. Tengo utilizado también de manera integrada la clasificación dentro de la fonoaudiología.
que engloba la evaluación miofuncional, evaluando morfología, sensibilidad, movilidad, motricidad y postura de lengua en reposo. La postura correcta de la lengua para que pueda ejercer una presión de crecimiento, de expansión del maxilar es la en la papila incisivo, pero que esté superior en el paladar, haciendo esta expansión fisiológica y no interponiendo esta lengua ya sea de manera horizontal cuando al tragar y se puede proyectar hacia horizontal o incluso en reposo y puede estar en posición baja o muy baja y esa lengua baja o muy baja son las más preocupantes. En el artículo, el protocolo MBGR es el protocolo que, que la fonoaudiología utiliza para una evaluación oromiofuncional. Lo he utilizado mucho en consultorio, pues aunque sea una lengua baja o muy baja, tiene especificaciones. Si es una lengua más larga y estrecha, entonces se interpone o tiene una deglutición diferenciada. Y esto va a afectar si voy a usar un espolón o un spot o un escudo lingual o otra terapia dentro de la ortodoncia, otros aparatos. Y esto tiene influencia, influye, ¿no? Si el formato de la lengua influye, sobre todo si el paciente presenta síndrome de Down, tiene una lengua más alargada o con macroglosía o hipotónica o incluso flácida. Otro artículo muy interesante que evalúa la postura lengual y los diferentes patrones de sagitales esqueléticos. Esto se puede hacerse un dibujo de la postura de la lengua o de la posición lingual de manera mejor en una tomografía, mejor que la teleradiografía, pues puede presentar movimientos incluso cuando al tragar el niño. Es más fiel cuando hacemos sobreposiciones inicial, intermediaria, final. Una tomografía es mucho más, una evaluación 3D es mucho más fiel, más real. Realicé algunas experiencias, algunos experimentos de estas mediciones de la lengua. Me gusta comparar al inicio, al final del tratamiento y al final les voy a presentar los resultados. Un artículo genial que voy a citar mucho durante el congreso del Ortho Experience. Voy a hablar sobre este artículo, Young Bone Position y la relación con los estaba aguardando por mucho tiempo por este artículo, la relación con la posición de la lengua y con los planos. El palatal, el mandibular y la relación del formato de la lengua. Este artículo está fantástico, lo voy a describir en mi charla y en una oportunidad, pues ahora les voy a mostrar casos clínicos, pero en otra oportunidad se los presento con más detalles este artículo. No es simplemente alta, horizontal, baja o muy baja. Eso va mucho más allá. Eh, Involucra también el proceso de deglutición, adaptado o no. La lengua está involucrada con 8 músculos y es muy difícil describir apenas un tipo de lengua funcional, ya sea desde la movilidad, sensibilidad, motricidad, cuando la lengua reposa completamente en el paladar y esto va a tener influencia en el crecimiento mandibular y va a permitir las funciones de manera equilibrada. Una lengua más corta, un freno lingual, una lengua. He tenido pacientes que por la succión de lengua, un hábito muy difícil de cambiar, eh, tengo un caso con la lengua
absolutamente retroposicionada. Tiene una elevación limitada, una movilidad que no la deja elevarse y por lo tanto la deglución está afectada y por eso termina baja o muy baja. Hay que tratarlo con fonoaudiología o incluso frenectomía o fonoaudiólogo en 24 horas para obtener una estabilidad. La anquilosía, cuando tenemos una motricidad y movilidad muy reducida, es un palato generalmente ojival asociado a una clase 3 e incluso con frenectomía y terapias pre y posoperatorias, la importancia de trabajar con expansión maxilar o con disyuntores o incluso con alineadores, que es lo que voy a demostrar hoy. Aquí tenemos la lengua horizontal, que es una lengua baja, pero no por debajo del plano oclusal. Los tratamientos pueden ser, utilizamos mucho la, una rejilla palatina, asocio las rejillas y luego las corto cuando terminan con el hábito de succión. Es una rejilla palatina, naturalmente inhibe la succión, pero proyecta la lengua hacia abajo. Entonces, un disyuntor o otro aparato va a perjudicar el tratamiento de una lengua fisiológica. Por eso las fonoaudiólogas no les gusta trabajar, sobre todo cuando tienes un disyuntor con rejilla. Entonces, los aparatos ortopédicos removibles son muy indicados para cuando la lengua es horizontal, baja o muy baja. Y hemos trabajado mucho con los alineadores con éxito, sobre todo con espolones, con tongue trips, que es la rejilla asociada al alineador. He hecho algunos experimentos con una empresa colombiana, pero aún no les puedo presentar los resultados de las investigaciones. Prefiero los espolones lenguales o los spots superiores que les voy a mostrar también. Aquí es otro resumen que hicimos con los formatos de lenguas, hipotónicas, flácidas, cómo se da la deglución, cómo asocio todo esto en la ortodoncia y en mi curso dejo muy claro el curso clínico que realizo aquí en mi consultorio en Goiânia. Son 2 días aquí conmigo presentando alineadores y también tratamientos híbridos con disyuntor y luego asociado a los alineadores o alineadores asociados a Occlusio Guides con Habit Correct, que también es un aparato miofuncional, o con Carrier, que también tengo experiencia ya hace más de 5 años con el aparato Carrier original y los resultados son muy estables y positivos. También hemos trabajado mucho solamente con alineadores asociados a los espolones, al tongue guide, que es lo que les voy a presentar. Pero la lengua muy baja es la más desafiante. Sobre todo con deglución adaptada y cuando la lengua es más achatada, esparza en el suelo bucal, eso lleva a un rostro más largo, una hipodivergencia, a veces mordidas abiertas severas. Voy a presentarles entonces los tratamientos para la mordida abierta, donde trabajamos desde un bionator cerrado con rejillas superior e inferior. Trabajamos con los SNs con rejilla. Trabajé muchos años y aún me gusta el gancho inverso, contorno expansor, me gusta mucho. Es uno de los aparatos que más uso, pero sin esto abre la mordida, no me gusta mucho. Los alineadores han sido mis preferidos para dentición mixta, pero para dentición permanente también en adultos. El disyuntor con rejilla perjudica mucho la postura de lengua, incluso con pocos meses esto va a perjudicar el crecimiento facial.
tengo más afinidad con este otro tipo de aparato y sobre todo los alineadores. Tenemos aquí entre los alineadores pueden utilizarse también el alineador con rejilla, el crib, el alineador con escudo, que es el escudo con el propio alineador, el tongue guide y el espolón, que son lo que utilizamos con Angel Aligner, y los asociados también, el Habit Correct con los alineadores. En otro experimento vamos a hablar solo de miofuncional, pero me gustan mucho los aparatos ortopédicos. Son aparatos fantásticos, pero el desafío, el reto es que yo trabajo con muchos niños por día. Somos cuatro ortodoncistas y odontopediatras. Trabajamos con cerca de 40 niños diarios. Ellos tienen mucha dificultad de utilizar aparatos muy móviles. Es uno de los mayores retos que tenemos. Y usar un aparato ortopédico y después tienes que asociarlo a los alineadores. Entonces, poder utilizar el alineador que trabaja el tridimensional para mordida abierta, hemos utilizado un protocolo que seguimos o para también otras maloclusiones, ya sea mordida abierta, mordida cruzada, con cruzada anterior o posterior, mordida abierta asociada a una clase uno, clase 2, clase 3, un patrón que puede ser capelosa 2 o 3, un patrón más horizontal o vertical, evaluar el patrón de crecimiento y observamos la alteración respiratoria. Esto es lo que va a definir si vas para una ortodoncia, una ortopedia o si vas a oromiofuncional. Si se presenta un problema respiratorio severo, adenoide hipertrofiadas, un respirador bucal, respirador vertical, si ronca, debemos trabajar más con aparatos ortopédicos en la primera etapa y después se puede seguir con alineadores, pues los alineadores no van a realizar una disyunción. Un disyuntor sí, que puede ser el RAS, el IRIX, uso más. Para la lengua es mejor, los niños se quejan menos, he utilizado más el IRIX asociado a varios accesorios, em, resortes, rejillas tridimensionales, entonces he utilizado bastante, pero los tratamientos, lido mucho con niños especiales y utilizo más alineadores, pues en casos que no tienes mordida cruzada severa o mordida abierta severa o problemas respiratorios, no necesitas disyuntores, entonces puedes seguir directamente a un tratamiento con alineadores, donde la mayor ventaja es que va a trabajar las tres dimensiones, transversal, vertical y sagital, trabajando la mordida abierta con clase 2, una mordida abierta con clase 3, una mordida abierta con postura de lengua baja, interposición de lengua. Entonces voy a asociar la clasificación de la mordida abierta. Si es una clasificación donde voy a evaluar no solo si es alta horizontal, baja o muy baja, sino que voy a profundizar y si tiene movilidad, motricidad, tienes que solicitar un laudo de fonoaudiólogo si no tienes el tiempo necesario. Esto es importante para tener un respaldo, un soporte. Estoy con una línea de investigación, pues creo que la postura de lengua en las teleradiografías o incluso en la propia tomografía, en el 3D, y esto en el diagnóstico va a ayudar mucho. La posición de esta lengua, si está más en el paladar o más en el suelo, esto puedo ver en la tele, pero es importante que sea una teleradiografía que puedas comparar al inicio y al final. Después de tu intervención para verificar las modificaciones que, que se concretizan. El reto es traer esta medición de manera mensurable y aplicable a punto de sostener una investigación. Entonces, quizás es algo para más adelante, pero nos va a ayudar mucho
me imagino con la inteligencia artificial. Para los que se interesen, podemos hablar después. Estoy haciendo varios experimentos utilizando inteligencia artificial para apoyarme en esos estudios, porque incluso con un laudo fonoaudiólogo, foto de la lengua hacia adelante, hacia atrás, un video hoy miofuncional dinámico es es muy importante para definir qué tipo de accesorio y aparato voy a utilizar, ya sea un tongue guide, va a elevar la lengua hacia el paladar. Y tenemos un TEP que es un dispositivo lateral donde la lengua va a presionar hacia las laterales, permitiendo incluso una leve expansión. Casos de clase 2 con lengua baja, retroposicionada o lengua corta, la lengua que no logra elevarse mucho, es muy indicado entonces para estos casos. Cuando tenemos una interposición, una deglución modificada, una postura de lengua baja o muy baja, donde tenemos un caso severo para cerrar una mordida abierta o para lograr estabilidad, el espolón es muy indicado, pero sí, pues molesta. Entonces, si tenés un niño muy sensible, hay que tener atención, pues esto influye mucho en el éxito con alineadores. Entonces, si en el protocolo tengo que evaluar si voy a colocarlos, en qué momento el tratamiento. A veces si empiezo con el espolón va a dificultar la adaptación, entonces tenemos que tener atención, sobre todo para niños especiales que presentan síndrome de Down o TDAH o autistas. Hay que tener protocolos muy bien establecidos para poder tener resultados. Y he atendido muchos niños y he obtenido buenos resultados, pero tengo que utilizar un protocolo dedicado para motivarlos. Podemos utilizar el Angel Button con el Selected 10, 20, 30. En la fase lingual y con Angel Button he utilizado con lenguas bajas o muy bajas, alargadas, con hipotonía o creo que se desconectó la doctora. ¿Quieren que regrese? ¿Puede volver con la presentación, doctora? Estábamos sobre el espolón. Se nos interrumpió y perdimos la proyección. Me está requiriendo, necesita compartir aquí en Zoom. Ya estamos viendo. Perfecto. Entonces vamos a presentar un caso clínico, pero retomando la idea del Angel Button, utilizar el Angel Button a veces lo coloco en el premolar o donde veo que la lengua se interpone o la deglución es lateral, las lenguas que se elevan en las laterales. Me parece que es una idea también y otra que estoy trabajando, interposición del labio inferior. Es algo muy instable, es un tratamiento para clase 2, retrogradación mandibular, también funcional de labio y lengua. Estoy utilizando algunas en la fase vestibular. Es algo que podemos hablar futuramente, pero realmente el objetivo ahora
es presentarles los casos clínicos. Este es el caso clínico que voy a presentar hoy. Una niña que atiendo desde pequeña, utilizaba chupete, mamadera, era respiradora bucal, pero según el otorrino no presentaba necesidad de cirugía de adenoide o amígdala. Es un labio que tiene interposición inferior, como podemos ver, una cátedra más proeminente, aunque sea un estándar 2, un patrón 2, presentaba un mentón más cuadrado, más horizontal, ojeras, unas narinas, una narina menor con una restricción respiratoria. Y esta paciente nos llegó a nosotros por no adaptarse con un disyuntor que le habían indicado para una expansión y sobre todo por ser una paciente respiradora oral, no logró adaptarse, tenía arcadas y no quería utilizar el disyuntor. Entonces les presentamos una alternativa que son los alineadores. Hicimos el escáner. El escáner nos muestra realmente una clase 2 canino y molar, donde el 16 y el 26 presentan una rotación y esto va a agravar la clase 2 y una protusión de 6 a 7 milímetros. Esta protusión no es apenas una vestibularización de incisivos superiores, pero sobre todo una lengualización de incisivos inferiores por el hábito de deglución adaptada con interposición del labio inferior. Y esta interposición del labio inferior puede ser un hábito o puede ser por la deglución. Ella traga, contrae el mentón y proyecta los incisivos hacia afuera. Ella nos buscó, pues los dientes estaban demasiado desalineados, lo que la perjudicaba en la parte social, pero también un riesgo de trauma dental. Es un riesgo que tenemos que recordar y que hay que solicitar la radiografía periapical, pues al intervenir con alineadores, si hubo un trauma reciente, no se puede ejercer fuerza, ¿no? Hicimos el diagnóstico funcional, que me gusta siempre hacer videos del niño respirando, tragando, hablando, la parte de ATM, me gusta de ver las guías. Hicimos la planificación digital con Ayorto, el dentario con panorámica y diagnosis, el funcional con el entrenamiento de las funciones, el ICEF y el BTO, donde podemos ver la parte de crecimiento. Es una evaluación que nos ayuda mucho en la decisión de si vamos a hacer un tratamiento ortopédico o miofuncional o alineador o integrado, integrando todos esos. Este es mi hijo Rafael, el que demuestra el I-diagnosis, la edad es ósea y esto es fundamental para la consulta. Esta niña con 10 años de edad, 9 años de edad, le solicitamos que cambiase algunos dientes, pero ya empezamos la panorámica observando un leve desvío de septo, los cóndilos, la masticación, los cambios dentales y sobre todo y romper el primer molar permanente. Había espacio, no había tanto espacio para los incisivos superiores, pero fueron proyectados. Pero el canino superior, que es algo que nos preocupa mucho, no estaba inclinado, era un canino que estaba recto. Lo ideal sería un disyuntor. La propuesta fue disyuntor y después en la segunda etapa no aceptó, entonces estamos haciendo una propuesta con alineadores. Estudiamos la parte de la ICEF, donde podemos elegir si quieres Ricketts, McNamara o
una evaluación china que hemos utilizado bastante, pero puedes elegir el que prefieras. Esto nos demuestra que el punto SNA y SNB, aunque sea un niño, aunque tenga un resalte de los incisivos acentuado de 7 milímetros, pero presenta una retrusión del maxilar y de la mandíbula en un patrón 2, un estándar 2, y un impar de los incisivos inferiores, impar, eh, que nos preocupaba mucho cuando vamos a trabajar con avances. El Make It nos muestra las simulaciones antes y después, una simulación virtual que me gusta mucho verificar, sobre todo con el BTO, que es una alternativa para integrar la parte de crecimiento y tomar decisiones ortopédicas o con alineadores. Y este es el movimiento, un video de cómo tendríamos esta mecánica, principalmente en mordida abierta, con resalte, patrón 2 con una retrusión maxilar y mandibular y un impal aumentado. El primer paso en una mordida abierta en cualquier filosofía es trabajar con la expansión. Entonces, con los alineadores van a trabajar la expansión y la lengualización al mismo tiempo. El resalte, que es donde se interpone el labio, nuestra opción fue trabajar también con el A6, que es el dispositivo que va a tener una nueva postura mandibular, actúa en bloques asociado al propio alineador que va a proyectar la mandíbula hacia adelante. Era una niña muy sensible, pero por presentar un resalte, ella también aceptó muy bien el A6 y podemos observar aquí los angel buttons en la distal del canino, donde utilizamos no apenas el alineador con el twin block, pero que va a realizar una biomecánica, en este caso de mordida abierta, sería una intrusión relativa de los molares y al mismo tiempo un giro mandibular y una lengualización de los incisivos superiores y una verticalización de los incisivos inferiores a punto de tener un avance. Esta mecánica se presentó a los padres. No hablo mucho, pues los niños, los padres se preocupan mucho, entonces hay que ser asertivo, pero ya presentándoles el primer juego de alineadores y ya les voy a mostrar el resultado. Los angel buttons, como los integro con un niño que tiene una deglución adaptada y los incisivos inferiores ya con implant muy vestibularizado, pero al mismo tiempo una deglución adaptada, una lengua baja, no era muy baja, pero era baja, era horizontal hacia abajo. Aquí podemos observar los resultados del momento inicial con un resalte prácticamente de 6 milímetros. Aquí realizamos la etapa inicial con la expansión, la lengualización de los incisivos superiores, un alineamiento de los incisivos inferiores también, y de esta etapa a esta etapa de en la mitad fueron 6 meses de tratamiento. Después, ya incluyendo el jump, la 6, el avance mandibular con este twin block asociado al propio alineador y él es lo que llamamos de jump, que es inclinado y me gusta mucho en la rehabilitación. Pedro Planas ya presentaba las pistas con una inclinación y esta es muy favorable, no es externa, es en el plano oclusal y este jump de los caninos donde los avanzan. Ah, no se sueltan, depende. Tenemos ya unos 30 casos de A6 y lo que hemos visto es cuando se despega atrás es porque la corona es corta. He utilizado la Orthosen
La Orto 100 y mucha resina de FGM está única para los otros ataches. Cuando se rompe o cuando el niño aprieta mucho o tiene bruxismo o la corona es corta, tengo un paciente con alineador y el A6 que utilizaba y al cambiar los dientes no se estaba acoplando y lo usaba prácticamente suelto. Me pareció excelente, pues esto demuestra que el aparato también se puede usar incluso sin estar completamente retenido atrás. Es como si fuera un monobloco móvil. Y es muy interesante esto a nivel de ortopedia. Aquí ya con la sobreposición, ya está utilizando, este es el estatus intermediario, la etapa de expansión, la fase de las 6 y la etapa ya del paciente después de un año de tratamiento. Podemos ver el cambio en el patrón facial de la niña, aún presenta ojeras, pero la expansión de la arcada y la lengualización de los incisivos es la primera etapa que favorece y motiva al niño a seguir el tratamiento y la utilización. Ahora tiene un nuevo patrón respiratorio, un estándar respiratorio, y eso es muy favorable. Aún no tenemos el tope de los incisivos del DA, pero ya está engrenando los caninos. Y eso significa que ya tiene una nueva función y una nueva postura lengual. ¿Y cuál es el dispositivo a utilizar para integrar y para que pueda empezar ya con el espolón? ¿Su lengua tiene interposición de lengua? Sí, presenta interposición de lengua y deglución adaptada. Entonces el espolón inferior o incluso el angel bottom inferior se puede asociar. Pero el tongue guide me gusta mucho, sobre todo para quienes son clase 2 y tienen lengua retroposicionada, pues va a elevar esa lengua hacia arriba. En algunos casos que veo que no responden, no cierran, me gusta usar el spot, que no tengo en Angel Align, pero yo misma lo creo estas ranuras superiores o incluso un tope. El tongue guide va a ser táctil, eleva la lengua, pero a veces el niño tiene dificultad de mantenerlo. Necesita un estímulo que me aporte, que trabaje un poco más del tonus. Y la fonoaudióloga es muy importante. Hay que asociar el tratamiento fonoaudiólogo. Es una niña que tratamos desde muy pequeña. El tratamiento, la planificación de la doctora Raquel es muy importante. Somos un equipo y decir que aún está en tratamiento, ¿no? Esta paciente. Creo que el espolón aún tendrá que ser utilizado en toda la mecánica de inicio a fin. Si el niño se cansa o le molesta, podemos cambiar a Tongue Guide. En algunos experimentos en la finalización me gusta mucho, pues es un recordatorio táctil. El espolón, la rejilla, el escudo lingual o incluso el superior va a ser algo que impide la lengua, pero no quiere decir que la va a elevar y tener una nueva deglución. Es un tope, es un recordatorio para que tenga una mejor deglución. Una deglución adaptada se transforma en una deglución funcional. Ese impel incisivo inferior aún está vestibularizado, necesita retroposicionarse, pero considero que podemos ver por la sobreposición que ya tenemos una modificación incluso dentro de la cefalometría. Me gusta mucho este artículo de la 6 que presenta el impacto, el efecto esquelético y óseo, sobre todo para pacientes clase 2. Es una revisión, una meta-análisis, no me alcanza el tiempo para presentarlo, pero es un artículo muy importante para que todos lean el tridimensional de efectos esqueléticos con el A6.
y también la biomecánica tridimensional simultánea de los alineadores en expansión. En una mordida abierta no existe extrusión, pero se va a realizar, claro que podemos asociar la lengualización de los incisivos, es una forma de extrusión, pero hay que tener atención, cuidado con la sonrisa gingival, pues si expandimos y realizamos extrusión puede aumentar la sonrisa gingival. Hablé sobre esto en el Congreso. Hay que utilizar un reeducador lingual y evitar la sonrisa gingival. Puedes hacer extrusión con vestibularización, extrusión con lingualización, pues el movimiento de extrusión es un movimiento que tiene limitaciones. Y el movimiento de intrusión de los molares también es un movimiento que con Angel Aligner es uno de los principales movimientos, pues va a permitir el control vertical y también sagital funcional con el A6. Ese tridimensional es una ventaja. Yo vi en un artículo y me pareció muy importante, muy interesante esa biomecánica simultánea, T de transversal, expansión superior inferior, B de control vertical y al mismo tiempo del resalte de la sobremordida y LS de sagital. Entonces ese TDS ocurriendo de manera simultánea, el Angel Button presenta la mayor versatilidad, ya sea en el sentido sagital con los elásticos de clase 2, pero también, sobre todo para mordidas abiertas, utilizo elásticos clase 2, puedo utilizar junto con un elástico de vector de clase 2, pero al mismo tiempo con intercúspide, lo que va a... No me gustan mucho los elásticos anteriores, creo que estruyen mucho a depender del patrón facial del niño, no me parece muy favorable, pero la biomecánica de los alineadores Angel Aligner es lo que nos aporta mejores resultados y estabilidad. No hay que tener tantos refinamientos, eso es importante también para el niño. Me gusta mucho de hacer nuevos escáneres, reevaluar. El Make It es virtual pero me gusta ver en la realidad para ver, porque el Make It no realiza todo. Y las ventajas son incluir esto en tu evaluación. Estamos muy satisfechos con la doctora Raquel. Tenemos muchos casos clínicos para mostrarles, pero por el tiempo no será posible extendernos con la cefalometría, pero ya tenemos la sobreposición luego de un año de tratamiento y podemos ver que el labio que era muy retraído, estamos mejorando el ángulo nasolabial y la ventaja mayor que vimos fue la postura de la lengua. En otra oportunidad se las puedo presentar. Y aquí la sobreposición que podemos realizar en el ICEF. Puedes poner la cefalometría inicial, la intermediaria y la última y la sobrepones para verificar los movimientos que se realizaron. Podemos ver que la parte de la intrusión de los molares con el Twin Block de las 6 es la gran ventaja, pero no mordida abierta. Esa intrusión de los molares, lo que nos lleva a una rotación del plano paladar, y también la intrusión de los que se realizó con la lingualización de los incisivos superiores. Entonces, el resalte de 7 milímetros ya se redució a un resalte de 2 milímetros, uno de 6,3 para un resalte de 2,6, muy ventajoso. Y claro que si la mandíbula está trabajando con el paralelismo con el plano oclusal, lo que ocurre es que la mandíbula va a tener un giro favorable para el crecimiento facial, sobre todo en el control vertical. Aquí tenemos la simulación del BTO, tenemos otros artículos para hablar de la posición lingual, el pilar de la ortopedia, los expansores que podemos asociar, expansor disyuntor con alineadores también. Hay que integrar la terapia miofuncional, la TMO,
Hay artículos que presentan los resultados con el TMO y su estabilidad. Y para concluir, el pilar 3, que son los alineadores 3D con accesorios miofuncionales. Puedes usar espolones, espolón inferior o incluso superior, espolones en la lateral. Lastiman mucho, así que prefiero los bottoms, escudos linguales he utilizado, pero no los utilizo con Angel Liner, utilizo espolones o el Tongue Guide. Es que el espolón trabaja mucho con la interposición lengual y para degluciones atípicas, cuando la lengua es baja o muy baja, vas a utilizar también el espolón para deglución atípica para tener mayor control de la deglución. Pero el Tongue Guide va a trabajar como un estímulo propioceptivo y lo utilizo mucho para clase 2 para lengua baja, deglución adaptada, donde también quiero que la lengua realice un crecimiento transversal inferior. Y eso es muy común en la clase 2, no solo con lenguas altas, horizontales y bajas. Así que hemos utilizado el Tongue Guide y también el avance, el reposicionamiento mandibular integrado con el Tongue Guide y con los espolones es fantástico. Tendríamos más biomecánica para presentarles, una revisión de artículos. Hoy día presenté en el AlignetCon y la mordida abierta es algo muy común y tenemos varios artículos que muestran este control vertical, la evaluación biomecánica con los espolones, la terapia miofuncional asociada a la reeducación e incluso estímulo propioceptivo y la interrupción del hábito lingual atípico. Este artículo de 2025 está genial. Y tengo un súper resumen de todo lo que estudié sobre las posiciones de la lengua baja, muy baja, e incluso con los propios alineadores, que me gusta mucho estudiar de esta manera. Puedes utilizar el arsenal terapéutico biomecánico que tú dominas. Puede ser Wingler, puede ser lo que te parezca mejor en la ortopedia. Eh, ya utilicé sobre muchos años, esto salta mucho en la boca de los niños, entonces lo que elijo sobre todo en mis tratamientos es un tratamiento orofuncional, pues trabaja el tridimensional, tiene una adaptación buena con los niños y los integro con aparatos oromiofuncionales cuando es necesario. Los espolones o el tongue guide no es suficiente, puedo utilizar un alicate, unas tenazas en algunos locales. Tengo espolones lenguales integrados en la planificación. Y quiero decir que el spot es algo que quiero conversar con Mauricio y con todo el equipo, porque he utilizado spot lengual superior como una asociación, además de los espolones, el spot es un recordatorio superior que influye mucho en la punta de la lengua, en el contacto que trae la parte neural de receptores sensoriales palatinos, el córtex cerebral e incluso el estímulo de un nuevo estándar de deglución. Aquí traigo más detalles en el curso de la posición de la lengua y la posición de los espolones según este formato de lengua. El curso online de alineadores lo lancé en el primer semestre, luego vamos a traer la inscripción para septiembre. Tenemos más de 200 casos clínicos con alineadores aquí en la clínica. Hay muchos artículos hablando sobre los espolones, el tongue tamers para mordida abierta, este artículo que me encanta sobre los tongue tamers y comparando tres tipos de espolones. Así que no me voy a extender, pero hay mucha información, porque aquí no hemos terminado, Talita, hemos trabajado mucho. Así que agradecer nuevamente a todo el equipo, a Angela Leiner que nos ayuda siempre en estas planificaciones,
la eficacia de la planificación con nuestro equipo y la estabilidad de los resultados es una gran ventaja y estamos muy satisfechos. Bueno, los espero en el Ortho Experience en Sao Paulo o en una otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su clase, por su presentación. Les voy a pedir unos minutos si la doctora puede para que yo pueda compartir, pues mucha gente después nos pregunta dónde quedan estas charlas grabadas, los web hours, así que les quiero aquí, doctora Raquel, excelente clase, doctora Demi, una clase maravillosa. Voy a compartir dónde dejamos estas charlas grabadas. Todo queda disponible en nuestro sitio web ortoeducation.com.br. Aquí también están todos nuestros eventos. Es nuestro sitio web educacional, nuestros eventos, nuestra galería de casos. También los invito a que compartan sus casos. Y sobre los próximos eventos, todos los miércoles tenemos el Web Hour. El próximo es con el doctor Jorge Rodríguez sobre ortodoncia bidimensional. Todos los miércoles a las 19 horas tenemos un invitado distinto que nos aportan mucho, aprendemos mucho todos los miércoles. Todas nuestras clases tenemos un simposio en Europa. Vamos a tener una clase con el doctor Pedro Monteiro para quien venga en los días 28 y 29. También les dejo esta invitación para Sao Paulo, también un poco sobre el Ortho Experience. La doctora Paulina también lo citó. Tenemos aquí en Sao Paulo, luego en Santa Catarina, en Salvador, en Fortaleza, y todo esto queda disponible en nuestro sitio web Ortho Education, donde tenemos también más informaciones y la invitación para el China Experience que va a ser en octubre de este año. Entonces las charlas siempre quedan grabadas. Les dejo la invitación para que nos sigan en el sitio web. Doctora Paulina, muchas gracias. Muchas gracias por una vez más participar en nuestro web hour. Estoy segura de que tendremos aún muchos web hours. Buenas noches a todos y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Así que para los que estén en Sao Paulo, nos veremos en el Orto Experience. Buenas noches y si quieren me pueden enviar preguntas en mi direct, en mis redes sociales. Buenas noches a todos. Adiós.